forma de capacitación. Entonces, todas estas cosas a mí me han llevado, me han generado esta iniciativa y bueno, por eso estoy haciendo, creo mucho en la capacitación y bueno, dentro de eso, por eso me comprometo con este curso. Bien, yo creo que más de lo que somos no van a aparecer, así que empecemos, vamos a darle comienzo por la responsabilidad de los que ya están. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo le va? Me gusta ver por lo menos algunas caras en los que puedan, para mí siempre es interesante para no hablar con una pantalla. Como yo les había explicado la clase anterior, ya voy largando con esto, no sé si ustedes recuerdan que yo les dije que el concepto de servicio público era un concepto que estaba muy teñido de la actividad política. Era un concepto, por eso les había mostrado justamente este cuadro de las meninas, porque era una mirada de acuerdo a un tiempo determinado. ¿Se acuerdan cuando yo les contaba que hay una imagen detrás de la imagen y que por ahí, ¿cuál es la verdadera forma de interpretar este cuadro? Bueno, voy a seguir utilizando ese disparador porque me parece muy importante, sobre todo a la luz de lo que está pasando en la actualidad. Chicos, yo no crean que tomo material y lo ¿cómo se llama? Y lo repito, no, al contrario, para mí es muy importante, sobre todo por la diferencia que tengo con otros colegas, porque para mí ustedes son colegas que están en la actividad, de darles un material que les sirva. Y el problema es que hoy en día el concepto de servicio público está en crisis, está en una verdadera crisis. Y bueno, les voy a explicar por qué. Hoy vamos a ver esta idea del concepto de servicio público en función de las necesidades del administrado y en función a veces del poder de policía que tiene el Estado. Vamos a analizar también cómo determinar si un servicio público es provincial, nacional o municipal, los efectos y sobre todo cómo podemos, desde el punto de vista del justiciable, ejercer algún tipo de defensa sobre algún avasallamiento. O, si somos parte del Estado, cómo podemos poner coto o límite a esas empresas que sin hacer una regularización estatal pretenden ejercer la actividad. Estoy hablando, hoy en día nadie puede desconocer que el gran conflicto que hay es Uber. Pero bueno, estos servicios públicos determinados. Lo que vamos a empezar, vamos a ir construyendo esta idea, ¿no es cierto? Partiendo siempre de la base de que el concepto de servicio público está en crisis. Y cuando digo esto, les voy a decir por qué. Por una simple y sencilla razón. En este momento, la idea de la retracción del Estado como prestador de servicios públicos es manifiesta. ¿Por qué ha cambiado? Hay un paradigma, una nueva forma de entender cuál es la política estatal a seguir. Acá, si lo queremos hacer de tipo filosófico, tenemos una concepción hobbiana o de Hobbes, o tenemos una concepción más de Hume. O sea, esta idea de la libertad, del Estado liberal o del Estado dador de derechos. A partir del Estado hay nacimientos de la... Sí, Oscar. ¿No te escucha, Oscar? ¿Podés habilitar el audio? Discúlpeme. Cuando usted habla de crisis en el servicio público, es decir, la crisis, el servicio público está manejado por gentes o personas, en la cual debe haber una cabeza que es la que da las directrices. Esa crisis es porque el servicio en público en sí no sirve o porque la gente que está ahí no es capaz. Bueno. Vamos. Sí. No, guarda que es una Sí, hoy vengo un poco picante porque tuve un problemita con una procuradora de la provincia de Córdoba de rentas. Bien. Oscar, sí. Primero que nada, genial el interrogante, pero yo te voy a explicar algo. Yo quiero que empecemos por ahí. Cuando yo hablo de crisis del concepto, está íntimamente vinculado a la idea del cambio de paradigma que se viene dando, porque lo que dije en la clase pasada, por eso fíjate que yo no di una concepción y aclaré, porque así lo dice la mayoría de la bibliografía, que hay tantos conceptos de servicio público como autores que pretenden esbozarlo. Y yo les voy a decir una cosa, sí hablé de caracteres, hablé de continuidad,
hablé de imposibilidad de suspenderlo, hablé de ciertos caracteres que son necesarios para entender que esa actividad es un servicio público y no otra cosa. Pero ¿cuál fue, si ustedes recuerdan, cuál fue el elemento que yo dije, este es un enclave para saber que estamos ante un servicio público? Lo que Casagne, siguiendo a un español, llama la publicación, esta facultad del Estado de hacerse cargo de este servicio, de tomarlo. Y esa es la idea, Oscar, cuando digo que está en crisis, porque, a ver, no quiero dar nombre de partidos políticos, pero tenemos una clara visión de que si vos empezás a partir de la sanción de la Constitución misma, con una idea de un Alberdi que era desconfiado de las viejas instituciones que quedaban propias de la descendencia del derecho patrio, que además de eso, esta generación del 38, dijera Feijóo, no del 37, se había educado en Francia, donde en Francia, ¿qué pasaba? La idea de servicio público era casi connatural al derecho administrativo, era una identificación. De hecho, se dice que el derecho administrativo nace a consecuencia de la necesaria regulación. Acordate que la tesis francesa era todos somos Estado y todos debemos contribuir a el mantenimiento del Estado. Entonces aparece un Estado regulador, un Estado dador. Ahora, a eso me refiero con crisis. Ahora, volviendo al tema, te voy a pedir, sin que esto se transforme en un diván de terapia de grupo, que me expliques qué fue lo que te llevó a tener este conflicto con rentas. Bueno, resulta que el tema, como hoy es todo virtual y el no está en la punta de la lengua, porque no se entiende, y uno es como dijo usted recién, a usted le gusta dar clase y ser visible, que seamos visibles, porque si no es bastante incómodo y aburrido. Y hace un tiempito que estamos con un problemita tratándolo de resolver, en la cual siempre, no, enganchate en el chat, enganchate de acá y enganchate de allá. Entre los 0800 y enganchate de acá o de allá, ya es como que estamos bastante cansados, los que estamos de este lado, que no tengamos la resolución. Porque el no es muy fácil cuando uno no está presente para resolver el caso. Entonces, hoy llegamos a un tal punto que con la procuradora comete un error y empieza como a mandar mensajes un poco, yo los tomaría como que son amenazas, ¿me entendés? Entonces ahí es donde veo que el concepto del servicio público, porque ella está prestando un servicio público entre la provincia y Gozo. Y le puedo decir algo más. Esta nena todavía le faltan como 30 años para alcanzar mi experiencia por la edad. Entonces ahí tenemos un problema con los servicios públicos en crisis. Es más, hoy AFIP salió una notificación donde hay una disolución que la gente se cree que va a desaparecer la AFIP. La AFIP se va a transformar, no va a disolución. Pero tras esa transformación, supongo que va a venir. Entonces hoy me quedé con ese saborcito amargo. ¿Por qué? Porque si a mí me están prestando un servicio, ¿por qué tengo que soportar cierto avasallamiento de gentes? ¿Y qué es lo que se puede hacer para mejorar? Bien, justamente, Elvio, mi idea de que vos pudieras comentarlo es para mostrar las herramientas que se tienen ante esta situación. Acá tenemos la conjugación de dos problemas graves. Primero, el problema de las tecnologías aplicadas a procesos. Las tecnologías son para hacer procesos seriales en los que no debe intervenir impugnaciones o excepciones. Está la idea de la automatización, que lo venimos viendo, si ustedes se observan en el SAC, en los procesos, hay una serie de elementos que se pueden sistematizar y automatizar. Pero esto, si no tiene una regla para
exponer excepciones se transforman en, ¿qué cosa? En la imposibilidad del justiciable o del prestador de pedir un servicio público adecuado a las necesidades. Ante esa situación, yo te diría que lo primero que habría que hacer, sí, acordate, vos lo sabes mejor que yo, que este chat, estas indicaciones, ¿qué es lo que no hay acá? Un acto administrativo. Pero ninguno me va a dejar a mí seguir adelante si no digo, ¿qué tenemos acá materialmente? Tenemos una vía de hecho administrativa, y la vía de hecho administrativa sí se puede impugnar. Y acá, ¿qué observamos en esta situación? Que no se ha dado la adecuada comunicación, que además de eso se ha violado el artículo 8 de la ley 6658, porque a usted no se le permitió ser escuchado adecuadamente. Entonces, ante esa situación, hay que plantear una medida de agravio. Nosotros nos vamos a agraviar contra una acción, contra un hecho de la administración, porque que no haya un acto administrativo no significa que no haya actividad administrativa. Y a ver, para darle otro enfoque, el típico caso del inspector de tránsito en un control vehicular en el radio de la municipalidad. Normalmente, el hecho de ponernos la mano de stop, este es un viejo ejemplo que nos da Marienhoff. El solo hecho de levantar la mano nos está indicando que nos detengamos. Ahora, eso puede ser, si no nos detenemos, puede ser una contravención, puede ser un delito. Bueno, ahí habrá que ver, dependiendo qué es lo que estamos alterando, el orden público o directamente el normal desenvolvimiento del tránsito. En el caso tuyo, lo que yo advierto es que esta situación no solamente que te está impidiendo realizar el trámite, y ahí está el agravio, porque vos lo que no podés es continuar tu trámite. No es que la administración te esté diciendo no, te está obstaculizando la respuesta, y esto es un retardo o una forma de imposibilitar resolver tu situación. Ahora, vamos a analizarlo, porque no lo pensaba encarar así. ¿Cómo habríamos para ver? ¿Por qué decimos estamos ante la presencia de un servicio público? ¿Y cuál sería entonces el criterio que vos tendrías para determinar que es un servicio público? En este caso, está vinculado a una actividad específica que es la recaudación de impuestos, ¿o no? Bien. Esta recaudación de impuestos tiene que ver con una actividad propia del Estado. ¿Puede haber una entidad privada que recaude impuestos? Sí, y de paso fue terrible. Estoy hablando en la Municipalidad de Córdoba, donde en algún momento IBM, y después déjeme que no me recuerdo la otra empresa, se hacía cargo de la recolección de impuestos, y eso generó que prácticamente se llevara a la quiebra, porque justamente la empresa empezó a hacer unas detracciones a la empresa municipal de Córdoba, cuyo artífice de una resolución para sacar de ese estado de default a la municipalidad fue la idea de un abogado litigante, un abogado al que yo, la verdad, le voy a decir viejo, pero no es tan viejo. El doctor Valirari, no sé si alguno sabe, es un colega que trabajó muchos años en la municipalidad, que se le ocurrió, nada más y nada menos, plantear una idea estratégica mediante una acción declarativa de certeza. Y con eso logró el tiempo que tanto le pedía el intendente de turno para poder organizar las cuentas. Volviendo al tema, les cuento esto simplemente para ver cómo en el propio abogado se encuentran las respuestas que a veces son artísticas. Y de hecho, han sido los abogados quienes han llevado adelante algunos reclamos interesantes que protegieron al usuario, al consumidor. Hoy vamos a tocar un punto. No nos olvidemos que en los procesos colectivos, en materia de amparo, el 42 ha dicho que todos tenemos, cuando estamos ante servicios públicos, tenemos la protección de ser un consumidor. Recuerden lo que dice el artículo 54, 55 y 56 de la ley 24660, que es la ley de defensa del consumidor, en función de lo que está establecido en el artículo 42 de la Constitución. ¿Qué les quiero hacer ver, chicos? Que tenemos herramientas, pero estas herramientas tienen un grave defecto. No hay una ley que regule los procesos colectivos, pero sí tenemos dos acordadas de la Corte Suprema de Justicia Nacional. Por ahí me he ido del eje,
pero me sirve como un disparador. Siempre busco un disparador para poder de alguna manera hacer que esto realmente se transforme en algo significativo para el que me está escuchando. No me sirve de nada empezar a repetir frases que no tienen sentido si ustedes no lo asocian a una realidad propia que tengan en su estudio, que tengan en su... Por eso yo los escucho atentamente, porque es mi forma de vincular la actividad con lo académico, porque les va a servir. Lo único que les va a servir es lo que ustedes puedan asociarlo a su práctica diaria. Volviendo al tema, yo les había dicho que cuando uno habla de servicios públicos y quiere de alguna manera empezar a ver si estamos ante este tipo de servicios, si es un servicio, a quién vamos a demandar, a qué parte del Estado vamos a demandar o a quién tenemos que reclamar, lo primero que tenemos que hacer en Córdoba es fijarnos cómo se ha elaborado la competencia de servicios públicos. Y si ustedes se ponen a ver, no ha sido delimitada en forma expresa respecto del servicio público como actividad estatal. ¿Alguien se anima a decir por dónde empezó la regulación del servicio público? ¿Tiene idea? Les pido que tengan a mano la Constitución provincial. De hecho, estuve mirando un poquito la Carta Orgánica Municipal de Río Tercero y les voy a ir citando la Ley Orgánica Municipal de Córdoba, que muchas adhieren y algunas inclusive en algunos textos remiten, por ejemplo, me ha tocado en algunas leyes municipales suelen remitir a la ley orgánica provincial, que es la ley orgánica municipal de Córdoba. Bien, para empezar, vamos a tomar el primer gran punto que yo quiero que cuando ustedes estructuren su caso, empiecen a entender cómo juega esta competencia. Lo podemos hacer. Competencia material. La competencia material nos va a determinar si la actividad a la que estamos pretendiendo analizar tiene la naturaleza de servicio público. Pero la competencia territorial nos va a marcar la parte más importante, que no es otra cosa que saber a dónde vamos a presentar nuestro litigio. Por eso les digo que cuando se habla de competencia, habrá que ver, primero que nada, qué fin cumple ese servicio, qué personas lo atienden, cuál es el régimen que los regula. A partir de ahí, tendremos que los servicios públicos reúnen características, pero lo esencial es que haya un colectivo que lo aproveche. ¿Me entienden? Esta es la idea. Y acá viene otra cosa importante, que es el interés público. El interés público no es una suma de personas beneficiadas. No. ¿Me entienden? No es, a ver, ¿cómo lo puedo decir? No es un bienestar general, omnicomprensión. Es solo una especie de mayoría con intereses individuales coincidentes. A ver, lo que trato de decir es que cuando se habla de un interés público en materia de servicios públicos, no se puede contraponer al interés individual, porque en definitiva el interés individual se va a ver mejorado, en el caso tuyo. Imagínate, Oscar, que vos y un grupo de personas se quejen por lo mismo. Entonces, este interés individual tuyo se va a sumar al interés colectivo. No, a ver, es para sumar y no para restar. Eso es lo que pretendo. Es mostrar que se difiere, porque a todos nos interesa que Renta atienda bien. Pero en ese atender bien, vos vas a tener una porción de beneficio individual. Y por ahí empiezan a marcarse las cuestiones de las diferentes legitimaciones activas que tendremos en los procesos colectivos. Pero no me quiero adelantar, porque amparo en los procesos colectivos son 3 o 4 puntitos que vamos a tener que analizar. Volvamos al tema de la competencia. Si hablo muy rápido, chicos, usted ahí nomás me pegan un chirlo y yo vuelvo sí, porque por ahí yo me acelero. Créanme que es la séptima hora que doy clase, así que se complica. Sí, vengo ya como muy excitado en hacer eso. Volviendo al tema,
Entonces yo les dije que primero había que estarse a esta idea de la naturaleza de la actividad. Y tenemos puntualmente, como siempre, actividades que son evidentes. Yo había dicho que hay monopolios. A ver, Carla Rocío, ¿te animás a tirarme una idea de un monopolio de servicio público? Algo que te parezca que puede ser monopólico. O cualquiera. Carla, ¿me escuchás? Tenés el micrófono desconectado, Carla. Bueno, o sea, Carla o cualquiera de los que esté presente, ¿se animan a pensar en un servicio? Sí. Monopólico podría ser el servicio de justicia. Perfecto. El ejemplo por antonomasia. ¿Nos imaginamos que haya una empresa que nos venga a dar servicio de justicia? No. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver con esta necesidad de que un tercero imparcial resuelva nuestros conflictos entre pares. ¿Entienden? Esta necesidad que hace a la esencia de una concepción, escuchen bien, de una concepción determinada del Estado en un momento dado. Y les recuerdo que en Francia, si había algo sobre de quienes se desconfiaba, era de los jueces. No, decía la frase, no podemos poner a cuidar el jardín de la zanahoria a los conejos. Miren el grado de desconfianza que había hacia los jueces. Hoy esa situación se ha revertido, pero la idea es que en este momento nadie en su sano juicio podría decir que la justicia no forma parte de uno de los servicios esenciales del Estado, pero que además tiene que ser y permanecer de carácter monopólico. Podría suceder que en algunas materias esto comience a tratarse a través de mecanismos de solución alternativa de conflicto. Piénsese en una empresa que va a un laudo internacional. Bien, pero son las excepciones. Y hay otras excepciones. Otro servicio público monopólico, como lo dije la vez pasada, es la policía. Ahora yo les voy a compartir luego una ordenanza municipal que dice que se ha creado el grupo de la Guardia de Seguridad Urbana, que pone a estos chicos o a este nuevo grupo como parte de colaboradora de la policía. Acá volvemos a hacer hincapié en esta visión política del aspecto del servicio público. ¿Por qué? Porque estamos viendo claramente que ha cambiado el eje de lo que se consideraba el servicio público de la seguridad pública. La seguridad pública como elemento era pura y exclusivamente competencia del Poder Ejecutivo a través de la institución de la policía. Con el nuevo cambio de paradigma, la 9235 y la 10954 hacen que se transforme y ya la policía no tenga el dominio absoluto de la seguridad pública. ¿Por qué? Porque ha traído otros actores políticos copiando de alguna manera un modelo de ley el modelo de la ley de seguridad interior que se da a nivel Buenos Aires. Esto tiene un nombre y apellido, chicos. Yo, que estoy en esta materia, les voy a decir que esta mala copia de la ley de Buenos Aires de seguridad interior, tiene nombre y apellido. Estos nombres y apellidos son de estos asesores que dicen ser de seguridad, pero que no entienden la seguridad en Córdoba. Y no estoy haciendo una crítica vacía de contenido. Les voy a explicar por qué. Simplemente por dos razones. No se puede aplicar un plan de seguridad de una ciudad o una mega ciudad como Buenos Aires a Santa Fe o a Córdoba, porque cada una tiene sus particularidades, sus necesidades y su incidencia delictiva. En Córdoba no se delinque o no se hace de la forma violenta que puede ser en una ciudad más grande. Pero sí vamos a encontrar delitos propios de las zonas urbanas y delitos propios de las zonas agrarias. Ustedes que están más cerca de la cosecha saben que por ahí una persona dejó una chacra sembrada y volvió y encontró el campo trillado. No me van a decir que no. Bueno, especial relevancia entonces tomaría
la seguridad aplicada a ese caso. Vuelvo a repetir, ¿por qué les muestro esto? Para mostrarles que el concepto de seguridad pública también está en crisis y lo que hace que el concepto de servicio público se pueda analizar como una crisis. Ahora, la crisis puede ser vista como una gran oportunidad. Piénsense en que ustedes deciden hacer una cooperativa para dar seguridad en Río Tercero. O puede ser vista como una desgracia. Yo creo que toda crisis nos lleva a repensar una situación para poder de ahí tomar partido y sacar una nueva, o sea, verlo como una nueva oportunidad, porque se abre un campo laboral, un campo de una materia nueva, porque antes no se concebía a la seguridad si no fuera policial. Pero hoy en día, con lo que se está produciendo, más con lo que está establecido en las leyes, en la ley de seguridad pública y lo que implica para las empresas de seguridad, donde las mismas empresas de seguridad dicen, no me voy a meter con el tema del empleado armado, pero que se lo permiten, tenemos que alguna persona que le interese la materia podría hacerse su empresa. De hecho, Bacar tomó el tema de seguridad, pero cuando llegó el momento de ver todos los requisitos que tenía para tener una persona armada, se dio cuenta que no era negocio por el capital que tenía que imponer. No porque no tuviera campo, sino porque entre costo y beneficio le convenía más seguir con la seguridad de vigilantes. A ver, de esto, chicos, no me quiero extralimitar, pero les puedo asegurar, porque conozco lo que pasó adentro de Bacar, porque también estoy vinculado a gente que está en el núcleo duro en este momento en la discusión de la seguridad, y sé que estas cosas están pasando. Y sé también que han aparecido asociaciones que dicen capacitar. Bueno, hay todo un campo fértil para ustedes que están en la profesión, porque podrían de alguna manera en Río Tercero y aledaño armar, por ejemplo, una cooperativa y dar cursos, organizar charlas sobre seguridad. Hay todo un campo fértil que yo, sinceramente, no sé si lo saben, pero trato de transmitirlo porque mientras más abierto esté el campo, más competencia hay, mejor es para todos. Bueno, volviendo. Entonces, estos eran los servicios monopólicos y hoy en día también con cierto grado de crisis en los servicios monopólicos. Pensemos ahora en servicios esenciales que están yendo en franco retroceso. La salud. Nadie puede desconocer que en este momento el servicio público de salud para el Estado Nacional, ¿qué representa? Representa un gasto del cual no se quiere hacer cargo. Ha anunciado con bombos y platillos que va a devolverle a las provincias los hospitales federales, los hospitales nacionales. Las provincias han unido y le han dicho, cómo no, los recibimos agradecidos, pero pásenme la partida presupuestaria que estaba destinada. Otro elemento, otro problema, otra problemática que va en franco retroceso también el Servicio Público de Educación. Sabemos que hoy en día la educación, yo justamente cuando me inicié les dije, hay una idea, hay una crisis donde lo que se pretende es deshacerse también de esta idea. Inclusive, fíjense que es harto que peligroso porque cuando la ley de seguridad, cuando la ley de educación pública, estoy hablando cuando la autonomía de las facultades o de las universidades se ve de alguna manera socavada con, entre comillas, auditorías, habría que ver cuál es la extensión de la auditoría. En principio se dice que son solamente sobre el aspecto económico, lo cual me parece que si es una universidad seria tendría que tener, y es mejor que así suceda para que se sepa el destino de los fondos públicos. Tengo 30 años en esto, sé que también conozco cómo juegan estas situaciones. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el Estado se corre y queda directamente ausente del servicio? Cuando lo va dejando todo a la libertad del mercado. No se olviden que tenemos un presidente que se ha declarado abiertamente anarcocapitalista, o sea, en contra del Estado. Ahora, es concebible, y les pido por favor su opinión, porque estoy hablando todo con gente medianamente que tiene una trayectoria, que tiene una experiencia, que tiene una vida formada. ¿Es incluso concebible
que el Estado se corre al punto tal de desentenderse de la regulación? ¿Qué opinan ustedes? No, el Estado debe estar, hay que ver en la medida de su intervención, el tamaño y bueno, pero tiene que estar, es lógico. Les vuelvo a repetir. Sí, Elvio. Yo creo que estamos ante una reestructuración de lo que es lo que tiene que hacer el Estado. El Estado nacional no se puede hacer cargo de todo y el Estado provincial no puede estar al medio entre lo nacional y lo de las ciudades. Yo creo que acá viene una etapa donde se tendría que empezar a ver, como en otros países, conozco algo de Italia, por una cuestión familiar, que empiezan de abajo para arriba. Estoy hablando de lo que es salud, educación, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que están los hospitales en las ciudades y de ahí empiezan a organizarse para poder, pero yo creo que a nivel nacional no se tiene que hacer un lado, sino que tiene que auditar. Que acá el palabra auditar se toma, no está bien interpretada por años de mala experiencia, pero si te auditan y estás tranquilo, ¿cuál es el problema? Es lo que yo dije al principio. Ahora, ¿se han notado cuál es la variable de análisis para decir si corresponde o no asumir la carga del servicio público en este momento a nivel? ¿Cuál es la variable de ajuste que el gobierno nacional hoy hace que ponga en crisis los servicios públicos en este momento? La única variable que... ¿Cuál es? La económica. Y no puede ser medido todo con la variable económica. Esa es la idea. ¿Por qué? Les voy a explicar una cuestión. Porque el Estado va a tener consecuencias. Y acá es donde viene la injerencia de la dignidad de la persona humana. Cuando dije la injerencia de la dignidad de la persona humana, no estoy hablando de derechos fundamentales, no estoy hablando de derechos esenciales, estoy hablando de algo mucho más importante, los efectos que tiene la dignidad humana ante las necesidades que deben ser respetadas, que deben ser sostenidas. ¿Por qué? Y ahí me voy a guiar por el fallo Kiesler-Castro o el fallo Q, donde dice que en materia de derechos civiles, económicos y políticos, el Estado, una vez que traza un estándar por un principio de progresividad, no puede volverse para atrás. Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo tiene establecido. En la Corte Suprema de Justicia Nacional, cuando se trató este tema, una de las cuestiones centrales fue hasta dónde se extiende la colaboración al grupo vulnerable. Esta mujer, que era de nacionalidad extranjera y que además tenía hijos discapacitados, le pedía al Estado de Buenos Aires casas. O sea, yo les invito, porque no sería el tema de nuestra clase, pero yo les invito a que vean, porque esto está en YouTube, que vean las interpelaciones que hacen los jueces de la Corte a los distintos actores. En un momento dado a mí me sorprendió mucho que un juez de la Corte le esté preguntando a un ministro cómo está gastando. Ahí se ve claramente una violación del principio de división de poderes. Distinto hubiera sido cuáles son las actividades que usted ha hecho para tratar de sostener de forma equilibrada las necesidades de este grupo vulnerable. Bien. Trabajando este punto, yo creo que siempre la posibilidad de volver a la normalidad como abogados de operadores jurídicos, vamos a tratar de que las tensiones no se vayan ni para un lado ni para otro en función de las necesidades de nuestros justiciables, están como una as en la manga los efectos que tiene la concepción de la dignidad humana en el marco de la Constitución Nacional, el artículo 33, 28 y el artículo 27. Si de esta conjugación y de la idea liberal que tenemos de la conformación constitucional, podemos nosotros argumentar de forma tranquila por qué solicitamos y creemos
conveniente mostrarlo de esta forma a una petición de un derecho, por más que no esté enumerado en la Constitución. Por ejemplo, la argumentación que se haga sobre algún efecto de el caso tuyo, Oscar. Imagínate que un sinfín de personas se vean impedidos de poder hacer trámites en renta. ¿Por qué? Porque el Estado tiende a digitalizarse. Tiende a digitalizarse con procesos sistemáticos que están basados en programas porque evita el dispendio de recursos humanos, empieza a evitar papel. Hay un montón de cosas que quedan. De hecho, Singapur no hay una sola persona que te atienda. No hay nada. El Estado completo está informatizado con una inteligencia artificial. Obviamente, disculpen, porque históricamente estaba trabajando en el estudio. Bueno, entonces es a lo que se tiende, pero en el camino debe haber un proceso de adaptación y transformación. Tenemos que establecer mecanismos para las excepciones. ¿Por qué? Porque el sistema está pensado para el cara a cara. ¿Me entienden? El sistema se adapta. Si ustedes observan lo que dice la ley 10618 de procedimiento administrativo y la reglamentación, le da ciertos valores a la notificación, por ejemplo, a través del CIDI, donde usted tiene... Un minutito. Perdón. La notificación del sitio donde usted tiene, ¿no es cierto?, formas, y la provincia misma, no sé si les ha tocado en algún caso, observar que ustedes tienen enviado, remitido, notificado y visto. Guarda con esto. Esto tiene efectos jurídicos. Y hay que ser observador en cuanto a estos temas. ¿Por qué? Porque esta notificación, cuando la hace el justiciable es una cosa, cuando la hace el abogado es otra cosa. ¿Ya? Cuidado. Para los que litiguen saben a qué me refiero. Bien. Retomando a la competencia y la determinación del origen del servicio público, porque yo tengo una facilidad para escaparme por los temas. Respecto a la competencia material, yo les dije que por favor empezaran revisando la Constitución de Córdoba y observaremos que no está regulado específicamente el servicio público como una cuestión, con la competencia del servicio público, sino lo que está regulado es la necesidad, quién va a intervenir en la prestación del servicio. Y empieza trabajando, ¿no es cierto?, aspectos como la territorialidad de acuerdo a quién presta el servicio y de acuerdo a los convenios que hay entre la provincia y la municipalidad. Y esto tiene una respuesta, esto no es casualidad. Recuerden ustedes que en el caso Rivademar contra provincia de Santa Fe se establecieron los 11 puntos donde se habla de la autonomía municipal. Este fallo, que es un fallo importante, que está comentado en María Angélica Geli, yo siempre lo recomiendo porque es, si se quiere, esclarecedor. Es un fallo que les va a permitir a ustedes entender la autonomía municipal y también poder argumentar en el sentido de qué servicios son los que puede prestar. Y en Córdoba nosotros tenemos que la jurisdicción municipal tiene una forma de analizarse en función de los servicios que va prestando. Fíjense, las municipalidades, para determinar su radio de competencia, se basan de los servicios que prestan. O sea, miren la importancia. Se regula la competencia de la municipalidad, pero a través de su primera y principal función. El gobierno municipal es un gobierno que está destinado a dar satisfacción al vecino. A partir de ahí, ustedes tienen que ver que este ha sido el eje para regular también las actividades que puede prestar o no un servicio municipal. Acuérdense que nos habla del primer radio, hasta donde efectivamente se prestan los servicios, del segundo radio, hasta donde eventualmente se puede prestar los servicios, y de un tercer radio. Esto debe ser ratificado por una ley de la legislatura provincial. ¿Vamos hasta ahí, chicos? Bien. Entonces, habíamos dicho que en el artículo 185, por favor, si alguien lo tiene a mano, que yo no lo tengo, para que lo leamos, si alguien me hace la atención. Sí. Gracias, viejo. ¿Y la Constitución? Sí, de la Constitución Provincial. 185.
Le leo. Gracias. Dice, competencia territorial. La competencia territorial comprende la zona a beneficiarse con los servicios municipales. La legislatura establece el procedimiento para la fijación de límites. Estos no pueden exceder los correspondientes al departamento respectivo. Por ley, el gobierno provincial delega a los municipios el ejercicio de su poder de policía en materias de competencia municipal en las zonas no sujetas a su jurisdicción territorial. Bien. En este artículo para tener una correcta interpretación debe ser analizado con el artículo 7 de la Ley Orgánica Municipal, que si mal no recuerdo era la 8102, y si alguien la tiene, si no lo busco yo y se los leo. El 8102, artículo 7, habla del radio municipal, y nos dice que el radio municipal comprenderá las zonas en las que se presta total o parcialmente los servicios públicos municipales. Profe, ¿sí? Disculpe, ¿dijo la 8102? Sí, artículo 7. Sí. Y ahí acá es donde se patentiza, se evidencia esto que yo les decía de que el servicio público no tiene una regulación en materia de competencia, sino es por una cuestión de efectos para determinación de la competencia de la misma municipalidad. Pero esto es lo que ustedes por ahí pueden utilizarlo como un argumento en algún tipo de escritos, porque no es inocente el establecimiento de una competencia de este tipo en un ámbito municipal. ¿Cuál es la esencia principal del gobierno municipal? La satisfacción directa e inmediata a los vecinos. Por eso, si ustedes pueden plantear desde este punto de vista, se los muestro y por favor, estoy hablando entre colegas, le pido la opinión, porque yo lo he planteado y lo he pensado así, y hasta ahora no he encontrado a nadie que me lo refute en ese sentido. Porque la esencia del gobierno municipal, y estoy siguiendo justamente a Barrera Buteler, inclusive también algunos escritos de Hernández, es la prestación más próxima al ciudadano de algunas de satisfacer necesidades. Estas necesidades pueden también determinar que alguna cuestión que se quiera la provincia apropiar de este tipo de servicios pueda ser discutida desde el ámbito municipal. O viceversa. Bueno, y acá, antes de empezar a hablar de servicios... Sí. Disculpe, le leo el artículo 7 por favor, de la ley. Gracias. Dice, radio municipal. El radio de los municipios comprenderá, primero, la zona en que se presten total o parcialmente los servicios públicos municipales permanentes. Segundo, la zona aledaña reservada para las futuras prestaciones de servicio. Bien. En este artículo 7, fíjense lo que dijo, las zonas aledañas, pero ¿cuál es el eje determinante para establecer el radio municipal? La prestación de servicios, la actividad que satisface el interés público. ¿Cuál interés? El de mi comunidad, el de mis personas de mi eje, mi ciudad. Y a esto lo vamos a analizar, por último, con otra norma. Por favor, no quiero ser franco, pero ya que tenés la ley abierta, fíjate en el 186, que creo que es el 186, inciso sexto, si mal no recuerdo, el que nos habla de la competencia material. Y en cuanto habla, ¿lo podés leer? Sí, por supuesto, dice competencia material. Le leo la introducción y después Exactamente. Dice, artículo 186, son funciones, atribuciones y finalidades inherentes a la competencia municipal. El inciso séptimo dice, atender las siguientes materias: salubridad, salud y centros asistenciales, higiene y moralidad pública, ancianidad, discapacidad y desamparo, cementerios y servicios fúnebres, planes edilicios, apertura y construcción de calles, plazas y paseos, diseño y estética, vialidad, tránsito y transporte urbano, uso de calles y subsuelo, control de la construcción, protección del medio ambiente, paisaje, equilibrio ecológico y polución ambiental, faenamiento de animales destinados al consumo, mercados, abastecimiento de productos en las mejores condiciones de calidad y precio, elaboración y venta de alimentos, creación y fomento de instituciones de cultura intelectual y física y establecimientos de enseñanzas regidos por ordenanzas concordantes con la ley en la materia, turismo, servicios de previsión, asistencia social y bancaria. Bien.
La primera observación que yo les hago. A ver, esta concepción que tenemos establecida en este artículo, ¿de qué tipo de servicio, de qué tipo de concepción es? ¿El tipo de Joviana, por decirlo de alguna manera, o del tipo de Locke? ¿Qué opinan ustedes? ¿El Estado dador de derechos o de la libertad de las personas? Tenemos a ver, ¿qué análisis me hacen de la cantidad de actividades que se enuncian? Es más propio de una concepción francesa, de un Estado que tiene que regularlo todo, ¿no les parece? Sí. Sí. Bueno, y si estamos partiendo de esa idea, quiere decir que esta nueva introducción, estaba viendo justamente también cómo impacta en la ley base, cómo impacta en los servicios públicos, ¿no? Y además veía algunas reglamentaciones de las desregulaciones. Entonces les pregunto yo, esta visión que se tiene de un Estado en franca retirada en función de necesidades económicas, ¿podría generar que se dejen de atender cuestiones que constitucionalmente o orgánicamente están en la ley? Y por lo general, y digo por lo general, no digo que siempre, los legisladores y los ediles municipales no modifican estas normas. Entonces, se retiran de la actividad y dejan este vacío. Ergo, el litigante, el beneficiario, puede reclamar no solamente la falta del servicio, sino también la responsabilidad por la omisión cuando hay un deber específicamente establecido en una ley orgánica. Y acá sí se aplica en materia de amparos el amparo por la omisión, porque habiendo una norma específica que mande a hacer algo y el Estado no lo cumpla, les da la posibilidad de reclamar el amparo por el no hacer. ¿Me siguen? Este es un caso práctico, claro, de cuándo se puede plantear una omisión por amparo. La regla es que siempre pedimos por amparo cuestiones de hacer, pero también podemos reclamar las omisiones no cumplidas por el Estado cuando hay una norma específica que dice que se debe hacer, porque ahí ya no queda el margen a duda. ¿Me siguen? Bien. Hemos establecido entonces que la competencia territorial tiene una idea fin. No se va a determinar el servicio público como una cuestión expresa en función de las necesidades, sino más bien surge como un objeto fin, surge una definición de la competencia por la finalidad misma del municipio. Después tenemos, por ejemplo, ¿qué pasa? Estaba pensando en las ordenanzas, el servicio público en el capítulo 5, donde habla de algunas regulaciones que va a hacer, que va a poder encarar la municipalidad a través de ordenanzas. Eso es lo que quería decir. Y casi siempre tiene que ver con esta actividad de instrumentación. Pero acá viene otro tema. ¿Qué pasa con algunos servicios que no pueden ser regulados? ¿Qué pasa con la eficacia del servicio, que es una obligación, que es una demanda establecida con marco legal? Ahora, puntualmente estoy haciendo alusión, ¿qué pasa cuando el servicio no se presta de forma regular y eficiente y eficaz como dice la norma que se debería prestar? Bueno, ahí vienen los afectados, que puede ser en cabeza propia o pueden ser varios. Y esto va a depender, ¿no es cierto?, de la materialidad del servicio. Si lo que hoy más se está discutiendo, lo que ha tenido mayor trascendencia en estas últimas discusiones, ha sido este paso de el taxi, remis y Uber. ¿La tienen clara cómo es el tema? Fíjense cómo la jurisprudencia fue evolucionando y cómo inclusive en la época de la pandemia la Cámara Segunda, con un voto de la fallecida doctora Ortiz, sacó un fallo donde
precariamente, por un tiempo limitado, les permitió a Uber circular con 2 modalidades. Pero ¿qué pasaba? Es una situación de excepción. No quiero que lo tomen como una regla porque el país estaba en una situación de excepción, porque la necesidad era de excepción. Pero en realidad lo que le estaba diciendo la camarista a la municipalidad, no se queje de que yo esté haciendo esta autorización porque ustedes no se han tomado el trabajo de legislar esta situación. Ese fue el kit, la esencia de la cautelar sacada en favor de la administración. Entonces, traslademos esto a su caso diario. Si la municipalidad, teniendo la posibilidad, porque lo puede hacer, porque está dentro de este gran y largo catálogo de actividades que has leído, no lo hizo, ¿por qué entonces te puede impedir hacer o prestar una actividad por falta de regulación? Se los dejo como un interrogante para algún caso que se les pueda surgir. Acuérdense que la reglamentación implica una toma de posición por parte de la administración. Y si no lo hace, ¿cuál es la regla? Conforme el ideal liberal, que el servicio se puede prestar y lo puede hacer un independiente. Bien, ¿cómo caracterizaremos? El servicio del transporte público, yo les dije que ha sido considerado. En principio, el transporte público, estamos hablando del transporte de colectivo, fue de a poco abarcándose también al taxi, por las características. Y luego, en un fallo, que ya me voy a acordar cuál es, se le empezó a dar el mismo tratamiento. Cuando quiso hacer lo mismo con la empresa Uber, con los prestadores de servicio Uber, se dio con un gran problema, pero de tipo fáctico, no jurídico. El problema es que no tenía la forma de establecer un contralor, una limitación al expendio de matrículas, porque directamente saltaban, por eso saltaban al ente municipal porque no necesitaban la regulación. Al no tener identificación y al no tener ninguna forma ninguna necesidad de establecer oficina ni algún elemento visible, la aplicación se transformó en la empresa que organizaba los prestadores de servicios públicos. Si ustedes tuvieran que litigar, no podrían hacerlo en el marco provincial ni nacional, porque nunca ha habido una empresa, nunca ha habido nadie que se venga, que se instale a nombre de la empresa. Es una aplicación. Y esto ha hecho que la doctora Ortiz en su análisis le diga que tiene que ser regulado. Hace poco tuvimos en Córdoba un fallo donde justamente se trata la situación de la regulación distinto de lo que pasó en Mendoza. Y fíjense que hay una localidad del interior que creo que no es Río, Villa Allende. Villa Allende ha establecido, ¿no es cierto?, una regulación. Ahora, la realidad, analizándolo fácticamente, ¿ustedes creen que la existencia de una ordenanza va a permitir controlar el sistema Uber? Díganme lo que ustedes ven, como abogados, como gente del derecho. ¿Puede cualquier municipalidad, sobre todo una municipalidad que está en una ciudad grande, controlar por más que tenga una ordenanza? La ordenanza puede existir, pero ¿puede fácticamente controlar? Y esta imposibilidad, ¿cómo juega para hacer algún reclamo? ¿Me siguen? ¿Cuál es mi idea? Mi idea no es que ustedes piensen en el mecanismo para control, sino en los efectos que trae la existencia de una ordenanza sin la falta del debido contralor, porque hay nuevamente una omisión a los deberes del Estado y una posibilidad de reclamar algún tipo de responsabilidad por la omisión en el control. ¿Me entienden? Por eso no... Sí, Franco. Sí, profe, disculpe, justo me vino a la mente lo que estaba comentando y se me viene un poco también el tema del estacionamiento medido, que es muy cuestionado. O sea, no sé si me podría haber dado para todos un comentario al respecto de eso, por tocar tantas aristas constitucionales también que hace. ¿Cómo está eso? Franco, es que, a ver, de esto se trata esta clase. De esto, por lo menos lo que yo creo, la realidad supera todo análisis jurídico. Lo que podemos hacer es construir. Yo quiero que ustedes empiecen a pensar en la construcción de sus futuros casos. Incentivar una creatividad en el abogado que hoy por hoy parece muerta.
necesitamos abogados que sean creativos. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque la creatividad de los abogados han generado cambios en la historia del derecho. ¿Ustedes creen que el fallo Marbury versus Madison surgió de ese único caso? No, les recomiendo que lean un paper del doctor García Mansilla que habla de la investigación que hubo atrás. Fueron los abogados litigantes quienes generaron el cambio que luego se traduce en la corte. ¿Qué pasó en el caso de amparo? ¿Saben dónde nace la idea del amparo? Sí, nuestro Arturo Orgaz termina presentando el amparo, termina plasmando el amparo en un momento harto que difícil, pero esto no surge. Esto surge de las iniciativas que se dieron en la Constitución de Santa Fe y en un congreso de abogados en 1940, donde las conclusiones, y esto citando a su propio libro, donde las conclusiones salen que este foro de abogados pedía esta acción que no existía. Por eso hay que creer en la fortaleza del abogado como un creador de estrategia jurídica para la defensa de los justiciables. Esta carrera, más allá de hacernos renegar, o no, Oscar, de hacernos renegar, de llenarnos a veces de angustia, si hay algo que tiene de fabuloso, es que podemos ser creadores. Y la creación no viene, Lavoisier decía que nada viene de la nada. Todo se transforma, nada se pierde, todo se transforma. ¿Qué quiere decir? Estas horas que ustedes le dedican a la capacitación, en algún momento puede generar una idea que no se me ha ocurrido a mí, pero que ustedes en el marco de los hechos pueden darle un giro en función a principios fundamentales de entender. De eso se trata justamente, explicar un marco normativo, cuál es la idea que hay atrás del marco normativo y cuáles son los mecanismos que ustedes van a tener para defender, ya sea en forma unipersonal o una pluralidad. Bien, son las 8. Si me dan 5 minutitos como para tomar un poco de agua, se los voy a agradecer. Sí, profe, no hay problema. Hacemos un cortecito ¿le parece? Hasta las 8:15. Gracias, chicos. Un minutito.